Bueno, buen día a todos. La verdad que es un gusto estar acá. Recién estaba viendo que va a ser un panel con acento español y argentino, así que vamos a tener distintas perspectivas. Y si les parece, vamos a comenzar primero en orden, desde Mauro hacia allá. Vamos a arrancar esta mañana hablando de qué viene pasando con la banca tradicional, con el mercado cripto, para que tengamos unas perspectivas y pueden contarnos cómo han ido viendo la evolución en estos años. Mauro. Muy bien, buen día a todos. Bueno, me toca dar la mirada a Argentina. Argentina en particular, la población, bueno, encontró en las criptomonedas un medio de cobertura, principalmente en las stablecoins. Aproximadamente hoy tenemos el 20% de la población argentina que tuvo algún tipo de contacto con criptomonedas. Pero la realidad es que, bueno, este 20% estuvo principalmente enfocado en stablecoins, por esto que decía, contextos inflacionarios, bueno, de evaluación constante. La realidad es que lo que estamos viendo es que esto se está transformando, se está migrando hacia un modelo de tomar más riesgo, incorporar carteras más volátiles. Y también se empieza a ver cómo las criptomonedas empiezan a participar de la vida habitual, ¿no?, de las personas. Desde procesos de pagos, como decía recién, transformando carteras de inversión, y también desde la mirada transfronteriza, los pagos cross-border, empezamos a ver principalmente en el mundo pymes, que es una alternativa de pago. Desde ya, digamos, todo este volumen de operatoria conlleva una gran responsabilidad para las instituciones públicas y privadas, y creo que tener un marco regulatorio que dé seguridad y transparencia a todos los jugadores, bueno, es la clave para que esto crezca sostenidamente. Fabián. Sí, bueno, en Argentina creo que hizo un resumen espectacular, Mauro. Esperando también la regulación, se dieron pasos muy buenos, la CNB tomó el mando y bueno, ahora estamos esperando el pasito más para que el central también se explaye. En el resto de la región nosotros estamos viendo también, dependiendo de la coyuntura de cada país, una necesidad puntual, no solamente como inversión, sino también para resolver problemas. Recién ahí estamos hablando de la coyuntura de Bolivia, por ejemplo, también utilizando stablecoins para hacer cross-border payments en cuanto a exportaciones e importaciones. En Centroamérica se está usando mucho para lo que son remesas, y los bancos están empezando a participar muy activamente, algo que antes lo veían un poquito con atención, con interés, pero que no daban como el primer paso. Así que contentos y ya no nos están dando las manos. Bien. Manuel, desde Bullish, ¿cómo han venido viendo la evolución? Sí, claro. Y te olvidaste, hay un acento portugués también. Portugués, perdón. Pero yo trabajo en el Reino Unido. Y entonces en el ámbito del mercado del Reino Unido, la evolución fue un poco más lenta que en los Estados Unidos y en Europa, sin duda. Pero se ve ahora indicios de aceleración. Significativamente, ayer fue oficial el levantamiento de la prohibición de FCA que había en ETNs de criptomonedas, que es un paso significativo. Se espera en los próximos meses regulamentación como hay en MiCA en la UE. Se espera una equivalencia en el Reino Unido en los próximos 6 meses. Okay. Bien. Horacio, creo que me dijiste que estabas en N26 del 2022. No, que empezamos a ofrecer cripto en 2022. Bien, ¿y cómo han visto el avance? Pues yo creo que esto es común a los mercados europeos. Entonces, nosotros lo que hemos venido percibiendo, no solo nosotros y la industria en general aquí en Europa, ha sido un cambio de tendencia desde una perspectiva puramente especulativa a comenzar a ser un activo en cartera como un activo más para diversificar el portfolio de los clientes. Entonces, como comentaba, nosotros empezamos un poco en 2022 siendo pioneros dentro de las entidades de crédito tradicionales, y la realidad es que nuestro cliente no es un cliente muy sofisticado en materia cripto. Nuestro cliente es un cliente normal, conservador, con un rango de edad pues hasta los 45 mayoritariamente, pero que lo que quiere es diversificar y básicamente tiene desde depósitos hasta otros tipos de activos financieros como ETFs o acciones, y lo que hemos podido ver es que ha dado el salto a añadir a su portfolio criptoactivos. Entonces ha pasado de
un público mucho más especializado tecnológico al mainstream. Y yo creo que también eso es muy positivo. Y podemos ver también los cambios de tendencia que se han visto aquí en Europa con toda la nueva regulación y cómo el resto de entidades bancarias progresivamente se van subiendo un poco, por demanda también de sus clientes, al carro de los criptoactivos que han venido para quedarse. Bien, antes de ahondar en el tema regulatorio, podríamos decir entonces, esto lo digo como percepción de un medio, pero me gustaría que ustedes me corrijan si estoy equivocado. Nosotros notábamos que en Latinoamérica el tema cripto se veía mucho más como una forma de encontrar soluciones, ¿sí? Esto que decían, remesas, resguardo de valor, posibilidad de pagos, en Argentina poder comprar dólares, y por ahí en Europa eras visto más como un tema especulativo de inversiones. Podríamos decir que ahora, lo que vos decías, Horacio, la gente en Europa se está abocando más a soluciones más básicas y quizás en América Latina están viendo otras alternativas de inversión. ¿Podríamos decir eso? Empecemos desde allá. Creo que sí, que podríamos decir lo que está viendo como una reversión de la tendencia casi, y mientras que aquí empezamos con un digamos, enfoque puramente especulativo, que no siempre, pero lo cierto es que había mucha especulación, también una prensa que muchas veces no reflejaba la realidad de todo lo que se estaba construyendo en la industria cripto, pero hemos pasado de una mirada puramente especulativa, con recelo de reguladores, con recelo de entidades más tradicionales, a que sea un activo más totalmente legítimo y que se incluya en las carteras tanto de un cliente retail como en tesorerías de compañías, como que las propias entidades tradicionales lo ofrezcan. Entonces, creo que en contraposición con Latinoamérica, donde el caso de uso era tenemos volatilidad en nuestras monedas, tenemos que encontrar un valor refugio, está habiendo un poco un cambio de tendencia. Así que sí, la confirmación yo creo que está ahí. Bien. Manuel. Pero hay dos partes. Hay esa parte de Bitcoin, que es efectivamente una protección de riesgo monetario. Se pasó de un activo de riesgo tipo capital de riesgo para un activo de protección macroeconómica y de especulación, pero macroeconómica e institucional. Y después tienes lo resto, pero el resto de cripto se pasó como que a la primera división, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora es hay casos, use cases muy más serios en términos de... Bueno, la fase cero de la tokenización es la stablecoins y claramente fue muy bien sucedida y continúa con un crecimiento altísimo. Y me parece que es la fundación para todo el resto de los use cases que vienen después. ¿Fabián? Sí, totalmente. Nosotros, con respecto a tokenización, estamos viendo cada vez más proyectos, no solamente para entrar a la distribución de un asset particular con una escala mayor, sino también para encontrar una solución a los problemas que están viendo de vuelta. Muy locales, cada país con su coyuntura particular, encuentran a través de esta tecnología barreras de liquidez y distribución muy grandes, ¿no? No es solamente cripto como un stablecoin para resolver un problema particular de pagos o de remesas, o cripto para tener algún tipo de diversificación en la cartera y inversión, sino también tecnologías con tokenización o con incluso protocolos DeFi que están dando otras soluciones también en varios países de Latinoamérica. Bien. Mauro. Coincido 100% con todo lo comentado. Tal vez quería sumar un poco esta mirada, ¿no? de etapas evolutivas. La población comienza por una necesidad de cobertura, toma conocimiento de los riesgos y de las capacidades que tienen estos activos, y a partir de ahí empieza a tomar más riesgo y empieza a probar nuevas experiencias. Y creo que también en el marco de las personas jurídicas, el mundo pymes y empresas, que empiezan a utilizar estos medios de intercambio de valor, contagia a la población a que también operen en esta línea. Creo que son los dos complementos a lo que se viene comentando. Bien. Me gustaría que ahondemos ahora en el tema regulatorio. Para hablar de este tema, sería bueno si pueden comentar en qué regiones están trabajando ustedes, ¿sí? Con sus empresas. Porque no es lo mismo, obviamente, Latinoamérica que Europa. Y me gustaría que nos cuenten, no todos entendemos muy bien cómo funciona MiCA,
y cómo están viendo en otros países. Antes hablábamos también afuera que, por ejemplo, en Argentina vienen trabajando mucho con el tema del registro de proveedores de servicios de activos virtuales, pero a lo mejor ustedes pueden contarnos qué está pasando también en otros países. ¿Te parece si arrancamos por Fabián? Sí, claro. Nosotros, la empresa madre está radicada acá en Europa, en Liechtenstein. Encontramos en la regulación de Liechtenstein un desarrollo mucho más avanzado que en otros países de acá de la región, porque tienen registros específicos en base a cada caso de uso cripto, ¿no? Entonces, desde ese lado tenemos 3 licencias y nuestra intención fue atacar Latinoamérica ya con una estructura regulada cripto. Y ahora lo que estamos viendo es que en distintos países de Latinoamérica se empieza a tener una regulación. Argentina, como dijimos antes, con la CNB dio un paso buenísimo y está muy alineada a la regulación europea. Uruguay está haciendo lo suyo, Chile está haciendo lo suyo, Brasil, México. Y con respecto a MiCA, que es lo otro que preguntabas, Liechtenstein no forma parte de la Unión Europea per se, pero es parte de la Comunidad Económica Europea y está aplicando a MiCA ahora a fin de año, y el transporting de nuestro registro a partir del año que viene va a ser para todos los países de Europa también. Bien. Mauro, ustedes de Santander, ¿cómo ven el tema de MiCA y cómo ven el tema en otros países como Argentina? Bueno, en primer lugar creo que la evolución que tuvimos en materia de regulación, de discutir de si se regula o no, a discutir de qué forma regulamos, creo que es un gran avance. Creo que ahí la clave está en desarrollar normativas que acompañen la innovación, pero que desde ya brinden seguridad y respaldo a los players que estén en este mercado. En particular, lo que vemos de MiCA es que brinda previsibilidad, atrae inversiones, porque el tener este marco atrae inversiones, y le da seguridad a todos los jugadores del mercado. Y en esa línea creo que el desafío está en tratar de replicar y transportar esto a América Latina, con la coordinación que se dio con los diferentes países. En particular, como decía Fabi, en Argentina tenemos el régimen de proveedores de servicios de activos virtuales, que da un marco para que estos proveedores puedan actuar y también brinde seguridad a los usuarios. Y la realidad es que, bueno, ya tenemos un registro que tiene más de 220 jugadores en este mercado. Habla de la oportunidad que hay en Argentina, pero creo que el desafío está en esto, ¿no? En crear una regulación que sea sostenible, robusta, y lo suficientemente flexible para innovar en conjunto entre fintechs, mundo cripto e instituciones privadas. Bien. ¿Horacio? Sí, o sea, nosotros en N26 tenemos un radio de acción principalmente europeo, por lo tanto estamos regulados bajo MiCA, y yo como abogado que soy solo puedo recalcar lo maravillosa que es esta regulación. No, tiene también sus sombras. La realidad es que tiene aspectos muy positivos, que es, bueno, por ejemplo, ha venido a poner seguridad jurídica en el mercado, que eso es algo que echábamos todos en falta. Y la realidad es que también ha venido a equilibrar un poco el terreno de juego. Juguemos todos bajo las mismas normas, demos seguridad jurídica al cliente, que al final es quien tiene que tener esa certeza, quien tiene que estar protegido. Pero luego la realidad es que también tiene sus sombras. No es perfecta como ninguna regulación. Siempre van un paso por detrás de lo que ocurre en el mercado. Siempre va a ser así, entonces es algo que no podemos solucionar. Pero creo que, bueno, que tiene aspectos de mejora. MiCA no es solo MiCA. MiCA viene acompañado por textos de nivel 2, de nivel 3, haciendo que muchas veces sea bastante farragoso o incluso a veces insostenible revisar y preparar todo lo que conlleva un poco el cumplimiento en general de la regulación. Todo, evidentemente, depende del radio de acción que tenga tu empresa, de los servicios que ofrezcas, si es custodia, si es RTO, si es ejecución, si emites un token de dinero electrónico o emites otro tipo de ARTs. Pero creo que, bueno, que tiene aspectos mejorables. Luego la parte de supervisión, pues bueno, se está intentando homogeneizar cómo se supervisa y cómo actúa cada regulador, que yo creo que es un punto también a tener en cuenta. Pero bueno, creo que en general el enfoque es positivo y creo que es bueno para la industria y es bueno también para los clientes. Bien. Manuel, ¿tu perspectiva?
Muy parecida, tenemos un footprint un poco más global. Tenemos licencias en Hong Kong, en Alemania con Baffin y en los Estados Unidos y Gibraltar. Y por eso mira, no es fácil, es un costo grande para nosotros, pero completamente de acuerdo que es la única forma sostenible y responsable de escalar cualquier modelo de negocio nuevo, es una buena regulamentación. Claro que hay áreas que no se cubre. Por ejemplo, MiCA no cubre DeFi porque, como he dicho, la regulación está siempre 2 pasos atrás del mercado. Pero como se ve particularmente en los Estados Unidos ahora que las autoridades están a bordo y están ser más cooperativas con la industria, se ve el crecimiento que se puede tener y me parece que estamos simplemente empezando en ese lado del Atlántico. Bien, en la siguiente pregunta vamos a arrancar por vos, Manuel. Me gustaría que nos cuenten un poco qué tipo de productos y qué tipo de servicios ofrecen, pero destacando cuáles son los de mayor valor agregado para el público. Vamos a arrancar por Manuel. Nosotros ofrecemos trading institucional, el Bullish Exchange, es un exchange de criptomonedas institucional. Tenemos también afiliados un afiliado Coindesk, que probablemente conocen, Coindesk Data, Coindesk Media. Yo trabajo para el exchange. El valor agregado, mira, ahora es sin duda las criptomonedas y en trading, en lending y por fuera, pero me parece que en 2 o 3 años ninguno de nosotros imagino que está aquí por el cripto de 3 trillones de mercado de cripto. Estamos aquí por lo potencial que es muchos más trillones de otros tipos de activos. Y entonces me parece que en ese sentido la respuesta obvia es stablecoins, pero eso es el primer paso. Se piensa, stablecoins están a intentar, en términos de valor bruto, tal vez stablecoins, pero valor líquido, porque stablecoins tiene el costo de sustituir el sistema actual que existe de dinero, de efectivo, pero hay otros activos en que hay casi nada de infraestructura actual. Por ejemplo, private equity. Y private equity tiene ya 10 trillones de valor de mercado hoy y se prevé que duplique en los próximos 4 o 5 años. Entonces me parece que estas áreas en que no hay infraestructura centralizada ninguna, en que tienes casi clean slate, va a ser las áreas de mayor valor agregado. Bien. Fabián, ¿ustedes? Sí, nosotros con nuestra solución, es una solución B2B, nuestros clientes son bancos, son instituciones financieras, y el mayor valor agregado quizás para los clientes de ellos es tener una solución regulada, tecnológica, que el banco se lo pueda ofrecer rápido, sin tener una estructura interna que sepa de cripto, pero al mismo tiempo que esté tranquilo porque no es que simplemente hacemos nosotros las cosas bien, sino que hay reguladores controlando cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, después el caso de uso final siempre lo define nuestro cliente, desde el caso del típico de compra, venta y tenencia, hasta lo que hablábamos con los chicos de los bancos de Bolivia para hacer cross-border payments o remesas. El caso de uso lo define nuestro cliente. El valor agregado es, bueno, los clientes finales, si querés, sin fricción, el mainstream puede tener acceso al mundo cripto en el producto que defina el banco o la institución financiera. Mauro, en el caso de ustedes. Bueno, como saben, el marco regulatorio y negocios en banco está en plena evolución, pero en particular vemos oportunidades en todas las verticales de negocio, desde, como decía Fabi, la compra, venta, custodia, recientemente lanzada en Open Bank Alemania, próximamente en otras geografías, pero también vemos oportunidades en todo lo que tiene que ver en pagos locales, en lo que hace a pagos cross-border, con una experiencia más eficiente para los clientes, y también en materia de tokenización. En Argentina en particular hemos tenido algunos casos de uso enfocados en cómo en los clientes, por ejemplo, productores agropecuarios, pueden utilizar tokens para garantizar préstamos y así obtener más líneas o bajar tal vez el costo de ese crédito. Entonces, en resumen, vemos oportunidades en todas las verticales. Estamos diseñando esa estrategia para acompañar un poco las necesidades de los clientes y
Bueno, en resumen, esa es la mirada. Bien. Horacio. Sí, nosotros en N26 ofrecemos una forma rápida, fácil y sencilla de compraventa de más de 400 criptomonedas. Entonces, son funcionalidades muy básicas, 2-3 clics, compras o vendes. Y la realidad es que nosotros siempre tenemos a un partner detrás. O sea, nosotros esto no lo hacemos solo. Creo que es importante recalcar este punto también como un guiño un poco a toda la industria, porque la realidad es que las entidades de crédito solas no podemos o no podríamos hacer esto también. Entonces, nosotros vamos de la mano con Bitpanda, que nos proporciona ejecución y custodia, y creo que esto es muy importante recalcarlo porque la realidad es que las entidades de crédito no tienen cripto como su negocio core. Entonces, creo que es importante también contar con profesionales sólidos, empresas con una trayectoria avanzada y con una reputación establecida en la industria para prestar servicios. Dicho esto, creo que también hacemos de puente un poco entre el usuario retail un poco menos experimentado y toda la parte que hay detrás, ¿no?, del expertise de la industria, de ya de muchos años, de un desarrollo de producto muy pulido y que al final pues, redunda en el beneficio del cliente. Bien, ya nos queda muy poquito tiempo, así que la última pregunta les voy a pedir que sean breve, pero como dicen acá en España, les voy a pedir que se mojen un poquito. Y quiero preguntarles lo siguiente. Venimos en este último tiempo, en el último par de años, el último año, hablando de que instituciones tradicionales que antes miraban de lejos a las criptomonedas se están abocando de lleno. Estamos viendo gobiernos, ya no un solo, varios, que están hablando de reservas en Bitcoin o en otras criptomonedas. Y estamos viendo otro máximo histórico en el precio de Bitcoin. ¿En qué etapa creen que estamos en el mundo de las criptomonedas, tanto de lo tradicional como de lo nuevo? ¿Estamos en el año 1, estamos en el año 0 o ya está todo bastante consolidado? Vamos a arrancar desde allá y venimos hacia aquí. A ver, yo creo que cripto está siempre en el año 0, entonces permanentemente. Pero dicho esto, yo creo que es un momento dulce. Independientemente de mercado, predicciones, etcétera, que yo no me voy a meter en futurología porque no es mi campo, pero independientemente de eso, vemos la acogida que está teniendo, vemos reguladores sacando normativas, vemos a la industria tradicional mojándose y ofreciendo este tipo de productos. Entonces, creo principalmente que cripto es un activo en general que ha venido para quedarse, que no se trata ya de ninguna burbuja especulativa, ni de la mala prensa, ni de la mala reputación que ha tenido a lo largo de estos años, que se están viendo los beneficios reales de tenerlo, tanto utilizarlo como con casos de uso de remesas, pagos, etcétera, como tenerlo como un activo más diversificado en una cartera. Entonces, creo que hasta el momento y a día de hoy tenemos que disfrutar del momento dulce porque creo que lo hemos trabajado también. Bien. Manuel. Bueno, si cripto fuera una crianza, me parece que ya pasamos los años teenage y vamos a la universidad. Ajá. Ya pasó la rebeldía, ¿sí? Sí, rebeldía. Y ahora lo aprendimos lo básico, pero vamos a aprender más el superior, el enseño superior. Ajá. Bien. Fabián. En una escala de 1 a 10, yo creo que estamos en 3 años, ponele. Ajá. Lo que le veo mucha similitud a lo que pasó con Internet, digamos, ¿no? Y las .com, digamos. En aquel entonces se discutía cuál era el protocolo que se iba a usar, tecnológico. Yo soy ingeniero en sistemas, por eso te estoy haciendo esta analogía. Y hoy en día, hoy estamos viendo esa pantalla, el streaming, y nadie sabe lo que es TCP/IP, ¿me entendés? Y está por abajo, y todo el mundo lo usa. Claro. Y creo que con cripto está pasando algo parecido con respecto no solamente a las finanzas, sino a la tecnología que viene a poner sobre la mesa y todavía no estamos viendo el potencial. Sí, veo que la industria está siguiendo el precio hoy de Bitcoin como algo para tener una confirmación de que si sirve o no, digamos, ¿no? Y creo que por abajo hay mucho más todavía. Bien. Mauro. Creo que estamos en una etapa primitiva y el hito más importante que tenemos por delante es la distribución a través de las instituciones privadas. Y el modelo ahí es convergencia, ¿no? Entre mundo fintech, proveedores cripto con
bancos, creo que va por ahí. Y bueno, y las instituciones públicas dando este marco de regulación para crecer en forma sostenida. Bien. Bueno, muchas gracias a los 4. Un aplauso para los panelistas. No, no, no.